Buenos días. Estamos teniendo aquí unos problemillas técnicos. Bueno, no problemillas, pero aquí unos eh, retrasos técnicos. Y bueno, ya vamos a comenzar nuestro tiempo de devocional. Eh, Obviamente no podemos comenzar sin antes haber orado. Y pues vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Dios, por un día más, un día en el que podemos una vez más comenzar haciendo lo mejor, que es alabar tu nombre, que es estar en tu presencia, que es escuchar de ti, que empezar el día y la semana, Señor, siendo tocados por tu Santo Espíritu, ministrados por tu palabra. Te pedimos en esta mañana que sea justamente tu Santo Espíritu el que nos llene de sabiduría y discernimiento para entender el mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Dios, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo, para entenderlo, que sobre todo nos ayudes a ejercer el dominio propio necesario para vivir conforme a tus principios, vivir en santidad, para hacer tu voluntad, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos, que no sea mi sabiduría, ni mi inteligencia, ni mi querer, ni mi sentir, ni mi pensar, sino que sea tu santa palabra obrando y hablando en nuestras vidas el día de hoy y siempre. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, tocándonos y orando. Padre bendito, te pido todo eso en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bueno, esperando que ya no haya dificultades. Esto pasa cuando se cambia de plataformas. Pero bueno, esperando que ya no haya dificultades, yo te pido que, bueno, antes de comenzar nuestro tiempo y seguir esta serie devocional, vamos a leer el versículo del día, que es Jeremías 29:13, y dice algo así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón, me buscarán. Y tú tal vez, y bueno, tal vez no tú, pero yo he escuchado y visto muchas personas, inclusive yo en algún momento de mi vida, he buscado a Dios y he sentido que no hay una respuesta o que no lo encuentro hasta cierto punto, para decirlo de alguna manera. Eh, Siento que no hay cierta respuesta o no la respuesta que yo quisiera en mi vida. Pero aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Tenemos que buscarle de todo corazón, genuinamente, con fe, con denuedo, todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, para encontrarle realmente a Dios. Eh, Busquemos a Dios no por conveniencia, busquémoslo por amor, porque entendemos que Él es lo mejor que puede haber en nuestra vida. Eh, Digo, si tú estás hoy aquí, seguramente hoy estamos buscando lo mejor y lo estamos buscando de corazón. Eh, pero que no se nos olvide que lo buscamos porque Él es Dios, porque Él es maravilloso, porque Él es lo que necesitamos para nuestra vida. Pero bueno, una vez pasado el versículo del día, ahora sí vayamos de lleno a nuestra serie devocional, a la serie devocional que estamos llevando. Y hoy vamos a hablar en esta serie devocional de qué significa adorar. Vamos a tocar el tema de cómo adoramos a Dios cuando servimos. Y yo te voy a pedir que me acompañes a al Salmo 103. Vamos a Salmo 103 para comenzar este tiempo. Ok. Solo déjenme corroborar que si nos estamos escuchando bien. Ustedes me van a dejar de escuchar un segundito porque si pongo el audio aquí se va a oír horrible, entonces voy a mutear tanto mi micrófono. Vamos a checar si todo está correctamente. Denme un segundo.
Ok, parece que todo está bien. Ahora sí, vayamos a Salmos. Eh, a Salmo 103. Lo vamos a leer completo. Mm. Bendice alma mía al Señor, y bendiga en todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades, es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en el cielo, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en las fortalezas que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Amén. Pues bueno, aquí hay muchas cosas que resaltar. Pero antes de ir a, a lo, a lo que atañe a este devocional, eh, híjole, es que ya ni sé por dónde empezar. Bueno, primeramente declara y aclara la bondad de Dios, ¿no? Como rescató nuestra vida de las enfermedades, incluso aquí dice de la fosa, ¿no? De la muerte, de la iniquidad. Podemos ver claramente el carácter de Dios, ¿no? De su bondad, de su beneficencia, de su gran gracia, de su poder, de su amor. Y básicamente empieza y termina el salmista con bendice alma mía a Jehová, bueno, al Señor en algunas otras versiones, y, y marca esta pauta de no importa dónde estemos, no importa eh, quién seamos, no importa lo que hagamos, tenemos que buscar bendecir a Dios. Nuestro propósito debe ser bendecir a Dios. Por todas estas eh, cosas y todas estas características y por todo esto que nos viene relatando, ¿no? De liberar al oprimido, de hacer justicia a los que le aman y traer esa justicia a generación tras generación de esas familias y que son impactadas por Dios, ¿no? Y de hecho, eh, cuando está hablando acerca de bendecir a Dios porque es bueno, porque es para lo que vinimos a la tierra, para lo que fuimos creados por Dios, cuando habla de, bueno, sí, no te enfoques en lo que se puede desvanecer, no te enfoques en lo terrenal, porque dice, estamos hechos, somos polvo, al final, y nos compara la humanidad con la hierba del campo, ¿no? De que es algo tan frágil, es algo tan, sí, dejémoslo así, frágil. Eh,
que en cualquier momento puede terminar. Y yo te lo he estado diciendo y ayer lo compartí con un hermano. Todo lo que hagamos en este mundo y lo que juntemos y las riquezas que podamos conseguir o los méritos y los logros que alcancemos en este mundo, pues hasta cierto punto no son importantes porque se van a quedar aquí. El día que partamos, porque todos partiremos en algún momento, pues no es algo con lo que nos vamos a llevar o va a ser una diferencia cuando partamos, ¿no? La única diferencia que hará o que habrá será si hemos conocido de Dios, si hemos reconocido a Dios como Señor y Salvador y si hemos actuado de la manera que Él nos ha pedido, nos ha instruido, nos ha marcado. Entonces, no nos afanemos, uno, por las cosas que podamos lograr aquí y busquemos siempre bendecir a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios. Y por eso me encanta cómo empieza y termina con esta misma frase, con esta misma idea, con este mismo principio. Bendice, alma mía, al Señor. Que todo lo que haga de principio a fin, en toda mi vida, día a día, bendiga a Dios. Y hoy justo vamos a hablar de un tema que también a veces se nos olvida, que es parte de nuestra forma de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de exaltar a Dios, que es a través de nuestro servicio, de lo que hacemos por y para Él. Si bien tenemos que vivir toda nuestra vida y todo lo que hagamos día a día y en nuestro diario vivir, debe estar enfocado en Él. Debemos en todo lo que hacemos, mostrar nuestro amor hacia Él. Y ya te lo he dicho varias veces y lo repito una vez más y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario. El amar a Dios no es solo tener un sentimiento hacia Él, no es solo decirle a Dios te amo. Es actuar y mostrar el amor a Dios. Se lo dijo a Pedro, nos lo dijo a nosotros. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, básicamente, haz lo que te he mostrado y vive la forma en que te he indicado y te he, una vez más, mostrado cómo se tiene que vivir en santidad, en justicia, amando al prójimo, dando la milla extra, siendo un obrero diligente, siendo un hijo agradable a Dios que guarda sus principios, que no solamente hace las cosas para que le vean, sino que genuinamente tiene un corazón dispuesto para obedecer a Dios y para hacer lo que Dios nos pide. Ese es el amor que podemos demostrarle a Dios. Esa es nuestra forma de decirle a Dios te amo. Esa es nuestra forma de mostrar que sí amamos a Dios. El obedecer su palabra, el vivir bajo sus principios. Y la manera, y no se nos debe olvidar que debe ser en todas las áreas de nuestra vida, pero una manera importante, trascendente, con la que podemos empezar si nos cuesta trabajo hacerlo en otras áreas, es sirviendo a Dios. Y no te estoy diciendo solo servir en la iglesia, porque eso cualquiera, no quiero decir cualquiera lo hace, porque hasta cierto punto, y en serio, no todos lo hacen, y deberíamos de hacerlo, el servirlos dentro de la congregación, pero el servicio trasciende de eso, porque a Dios no solo le servimos los domingos, le servimos todo el tiempo, en todos los lugares. En todos los lugares podemos obedecer a Dios e ir y predicarle el evangelio a alguien. Podemos en cualquier lugar servirle a Dios siendo conciliadores con las personas, en lugar de ser contendientes. En cualquier momento y en cualquier lugar podemos servirle a Dios como embajadores de su evangelio. Gente que está llevando las buenas nuevas a las personas. Y bueno, vamos a continuar con el segundo versículo. Vamos a Mateo 23, 11, 12. Mateo 23, 11 y 12.
Eh, Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Y no sé por qué siempre que leo este versículo me recuerda al proverbio ese que decía de más vale que te digan ven y sube acá que te digan baja de ahí, que ese no es tu lugar. eh, pero por la parte esta de que se engrandece sea humillado y cualquiera que se humille sea engrandecido. Eh, el que quiera ser mayor, el que pretenda eh, ser más relevante, por decirlo de alguna manera, para Dios o en el reino de Dios, dice, debe ser el servidor de los demás. Eh, Jesús vino a mostrarnos y enseñarnos esto, ¿no? De servir, de ser servidores, sino no de servirnos de la gente. Y si bien uh, el pueblo de Israel tenía este pensamiento, esta estructura en el que el pueblo, si bien sí, los levitas y los sacerdotes servían al pueblo en ciertos momentos litúrgicos, en ciertos momentos ceremoniales, muchas veces el sacerdote y los levitas se servían del pueblo. Lo podemos ver más adelante en la época de los profetas, cómo los sumos sacerdotes, o por ejemplo los hijos de Leví, que se enriquecían de las ofrendas de la gente, que la gente traía, y comían de las ofrendas que la gente traía a Dios. Y digo, estaba permitido que pudieran tomar ciertas cosas de ahí para que ellos pudieran subsistir, pero ellos se agarraban y se servían con la cuchara grande y empezaron a servirse del pueblo en lugar de servir al pueblo, de mantener esta noción y esta postura de sacerdote, de levita, de estar ahí para servir al pueblo y poder ser esos intermediarios con Dios y poder traer expiación al pueblo. Y vieron que ahí tenían ciertos privilegios por ser parte del servicio de la casa de Dios, de ser de los sacerdotes levitas, y podían sacar ventaja. Y pues vemos cómo terminaron, ¿no? Eli terminó muerto, sus hijos también, y muy triste la historia. Samuel vino a tomar su lugar, un sumo sacerdote que genuinamente estaba para servir a Dios. Pero acá el punto es justo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque llegamos a Cristo y sí, ciertamente llegamos lastimados, llegamos golpeados, no literalmente, algunas personas lamentablemente sí literalmente, pero nuestro espíritu llega destrozado, llegamos en depresión, llegamos en alerta máxima, ¿no? Llegamos enfermos, llegamos mal con Dios, llegamos muy mal. Y los hermanos empiezan a servirnos, a apoyarnos, a apapacharnos. Dios empieza a obrar en nuestra vida, nos restaura, nos guarda, nos levanta. Pero como que nos quedamos en ese loop, como que nos quedamos en ese momento de, es que yo necesito ser apapachado, yo necesito ser no confrontado, es cobijado hay otra palabra que se me acaba de olvidar, pero necesito ser, pues sí, apapachado, que necesito que me presten atención a mí, necesito que oren por mí, necesito que me escuchen a mí. Y nos quedamos en ese loop, nos quedamos ahí. Y no nos damos cuenta que ya llega un punto en el que Dios ya ha transformado nuestra vida, ¿sí? Ya nos ha dado estabilidad, pero aún así, muchas personas siguen encontrando las formas de decir, es que yo estoy pasando por esto y necesito que oren por mí, y necesito que clamen por mí, que me ayuden, hermanos, así. Y mira, durante toda nuestra vida vamos a tener adversidades y dificultades. El punto acá es que conforme vamos avanzando y creciendo en la fe, tenemos que aprender a que las batallas
No las vamos a ganar porque los hermanos nos ayuden y oren, así las vamos a ganar nosotros hincándonos y clamando y luchando en oración y clamando a Dios y teniendo fe y ejercitando y ejerciendo nuestra fe en Dios. Y que lo que tenemos que hacer a partir de cierto punto de nuestra vida cristiana ya no es pedir, ya no es demandar, ya no es de, ay, cuídenme, apapáchenme porque me siento mal. Es decir, Dios, ¿en qué te puedo servir? ¿Hay adversidad en mi vida? Sí, pero yo confío en ti. ¿Qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para glorificarte? ¿Qué puedo hacer? Porque yo no me voy a enfocar en lo malo, yo no voy a enfocarme en las adversidades que hay en mi vida, porque esas pasarán, porque tú me darás la victoria, porque tú ya tienes la victoria para mí, porque esto es para fortalecerme, porque esto es para tratar algo conmigo, porque esto, Señor, tú me lo estás haciendo pasar porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces yo, como sé que esto lo tiene, esto en control, yo voy a servirte, yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer. No voy a ir a llorar y decir, ay hermanos, es que me está yendo muy mal. Digo, está bien que te acerques con alguien y le digas, hermano, me siento así, porque sí, a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos estresados, y se vale hablarlo, pero no se vale, como dicen por ahí, tirarse al piso para que lo levanten. Porque ya hemos conocido de Dios, porque ya creemos en Dios, porque ya Dios nos ha restaurado y nos ha dado todas las herramientas necesarias para que le sirvamos en toda situación. Y una vez más te voy a poner el mismo ejemplo que te pongo diario, creo. Pablo y Silas. Pablo y Silas, y no son los únicos, hay muchos más ejemplos, pero es un ejemplo que creo que retrata muy bien el concepto y la situación. Dejemos a Silas un poco de lado. Pablo, a todos los lugares donde iba, Pablo sufrió persecución, lo apedrearon, naufragó, lo arrestaban, lo querían matar en muchos lugares. Y Pablo no se tiraba y le escribía a las iglesias, hermanos, oren por mí porque me están persiguiendo. Hermanos, tengo miedo y ayúdenme porque siento que Dios me ha abandonado. No, Pablo les escribía para motivarles, pese a la situación que estuviera atravesando. A veces les decía que sí estoy pasando ciertas precariedades, pero Dios, veo el sustento de Dios, veo cómo Dios me protege, me cuida, y yo te invito y te incito a que sigas siendo fiel a Dios. Y Pablo siempre les escribía de esta manera de decir, sí, no le estoy pasando tan bien, pero sabes que Dios tiene el control, Dios es soberano. Y Él hará su voluntad. ¿Y sabes qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles y servirle y hacer su voluntad. Y no solo se los decía a la iglesia, él mismo lo demostraba. Y esa es la parte que tenemos que entender, el adorar a Dios. Y no solo Pablo adoraba y cuando estaba en la cárcel, por ejemplo, en Romanos, no solo su adoración fue el cantar y el orar dentro de la prisión, fue el hacer la voluntad de Dios. Porque es la mejor manera de decirle a Dios, te amo, haciendo su voluntad en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bueno, tal vez no los más difíciles, pero en momentos difíciles de nuestra vida. La mejor manera de decirle a Dios te amo es haciendo su voluntad. Porque ahí demostramos no solo nuestro amor, sino nuestra fe en Dios. De que no importa la circunstancia por la que estemos atravesando, llámala como quieras, Él tiene el control y por eso confiamos en Él y nos vamos a dedicar a hacer su voluntad y a servirle en lo que sea, en lo que podamos, en lo que nos lleve a servirle. ¿Por qué? Porque de todo lo demás, Él tiene el control. Y ahí demostramos y ejercemos nuestra fe y mostramos nuestro amor a Dios y nuestra adoración a Dios porque estamos buscando hacer lo mejor. Pero bueno, ya no me voy a alargar más porque si no aquí se nos va media hora más. Parte del servicio es ocupar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Y a todos nos ha dado dones y talentos desde antes de nacer. Él ya puso en nosotros dones y talentos, no solamente espirituales, sino también de cualquier tipo de dones y talentos. Algunas personas son muy talentosas para los negocios, algunos son talentosos artísticamente, algunos son talentosos o su don es el enseñar, el dar clases, el transmitir mensajes. Y todos los dones y todos los talentos que tengamos los podemos poner y los deberíamos poner al servicio de Dios. Acompáñame por favor a Lucas 4:8, por favor.
Lucas 4:8. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a veces vivimos nuestra vida usando estos dones y talentos que Dios nos ha dado para servirnos a nosotros mismos. Se vale, buscamos estar bien en la vida. Está bien, usa tus dones y talentos para vivir tu vida de la mejor manera posible, pero no se te olvide que esos dones y talentos te los dio Dios, no los dio Dios. Y por ende también tenemos que usarlos para servirlo en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación. Acompáñame a 1 Corintios 12. Sí, 12:7. 1 Corintios 12:7. Ya me estoy yendo un poquito más rápido porque ya son 6:30 casi. Y es que me emociona, hermanos, a veces y me redundo en algunos temas que me emocionan. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Se le da los dones, se le dan los talentos para el bien común. La manifestación del Espíritu para bien común es para servir, para que los compartas con tus hermanos y hasta con los no creyentes, para que se acerquen a Dios, para hacer testimonio, para servirle a Dios, para ir y hacer discípulos a las naciones como nos ha mandado. Y se nos olvida a diario que nos ha mandado a ser discípulos a las naciones, porque estamos enfocándonos en lo malo que pasa, en las preocupaciones que tenemos. Y digo, sí, hermano, hay que estar atentos a lo que pasa en nuestra vida y a lo que tenemos que hacer y a los compromisos que tenemos que cumplir y la vida que tenemos que vivir, sí, pero lo más importante debe ser Dios y servirle a Dios en todo momento. Y esto yo te lo he platicado algunas veces y si conoces a mi mamá seguro lo sabes. Y en todo momento estás siempre predicando a Dios. No es la única manera en que podemos servir a Dios. Estoy de acuerdo, no es la única manera de compartir, no es la única manera, pero este es un ejemplo que a mí me ha quedado muy claro a través de su vida, que ella siempre a la fila de las tortillas, en la fila del súper, en la fila del banco, y cuando le internan, han internado en el hospital, ahí está predicando el evangelio, ahí está compartiendo de la palabra de Dios a quien se le cruce y quien la quiere escuchar y se deje escuchar. Va a hacerse un estudio al hospital y le está predicando a las personas que están ahí. Porque dice, a mí no se me va ni uno vivo. Y voy a servir a Dios donde sea y como sea y en la situación que esté, voy a servir a Dios. Aun cuando se sentía muy mal y le estuvieron haciendo estudios, ahí estaba predicándole a las enfermeras, predicándole a la gente que estaba esperando en el hospital los estudios. Y eso es algo que a mí me ha enseñado siempre. Antes de más chico me daba pena, así de, ay, no, por favor, estamos en las tortillas, mamá, estamos en el súper, por favor. Pero ella ya lo había entendido, que estamos para servir a Dios en todo momento, en todo lugar, sin importar la situación. Insisto, predicar el Evangelio es una parte del servicio, no lo es todo. Pero lo que sí es que debemos servir y nuestra vida debe ser servir. Debemos de vivir para servir, porque si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Esta frase le encanta a mi mamá y encierra muy bien la idea de lo que estamos hablando hoy. Tenemos que vivir para servir a Dios y no separar nuestra vida en la iglesia, en el congregacional, con nuestra vida cotidiana, porque al final es la misma. Y Dios vino a salvarnos completos, tanto al que vive en la congregación y convive en la congregación, como el que vive el resto de los días. Y tenemos que ser unánimes, tenemos que ser íntegros y vivir nuestra vida siempre de la misma manera, siguiendo a Dios, amándole, siendo fieles con Él. Entonces tenemos que aprender a usar nuestros dones y nuestros talentos para el bien común y para servir a Dios, porque para eso fueron hechos, para eso nos fueron dados. Ahora acompáñame a 1 Corintios 15:58, por favor. 1 Corintios 15:58. Espero que se esté escuchando bien. Ahorita ya no puedo checar la transmisión, pero espero y confío que se esté escuchando bien. Si no, escríbanmelo ahí, por favor. Y bueno, 1 Corintios 15:58.
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hacemos por Dios no es en vano. Y la verdad es que no deberíamos ni de pensar en si vale la pena o no. Una disculpa, perdimos la conexión por un momento. Eh, regresando regresemos al asunto. Híjole, aquí ya vamos a concluir. Bueno, no concluir, me faltan un par de versículos, pero pues sí, vamos a terminar esto. Eh, Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, a quien servimos. Entonces, una vez más, reafirmando que tenemos que servir a Dios, que hemos sido llamados para servir a Dios y que al final, y acá lo dice claramente el versículo con todas sus letras, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Porque al final es a Dios a quien servimos y, y es su voluntad la que tenemos que hacer y en todo momento y en todo lugar y en toda situación es a quien tenemos que servir. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Y ahora acompáñame ya al último versículo, Hebreos 13, 15 y 16. Y ahorita este corte me sacó de juego, pero bueno, Hebreos 13, 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí lo llama sacrificio la alabanza, el fruto de labios y el hacer el bien. Lo llama sacrificio sacrificio que agrada a Dios, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento, en este tiempo que nos narra el Pentateuco, y durante el tiempo que la ley levítica tuvo efecto, la manera en que las personas tenían expresión de pecados y traían su forma de adorar a Dios era acerca de sacrificios y también eso expiaba pecados y al final era su forma de relacionarse con Dios a través de sacrificios y pues sí, sacrificios. Anualmente llevaban sus sacrificios y era su forma de relacionarse con Dios porque no tenían otra forma, no se les había instaurado otra forma de tener una relación con Dios. Y aquí dice, el sacrificio que le agrada a Dios es nuestra alabanza, es tener lo que denomina aquí fruto de labios y haciendo el bien y ayudando mutuamente a la gente, sirviendo a Dios y haciendo su voluntad en todo momento, en todo lugar, en todas partes, en toda área de nuestra vida. Eso es lo que nos debe, esa es la forma en que nosotros podemos glorificar y exaltar el nombre de Dios y mostrarle nuestro amor y mostrarle cuánto le amamos, haciendo su voluntad. Por eso el punto central de todo del tema de hoy ha sido amar a Dios, o más bien adorar a Dios con nuestro servicio, con nuestra vida, en servicio a Él. ¿Por qué? Porque al final la manera que adoramos a Dios es amándolo. Y lo amamos guardando sus mandamientos, viviendo bajo sus principios, viviendo bajo las enseñanzas que ha traído a nuestra vida. Y bueno, vamos a concluir ahora. Si bien, espero ya no se vuelva a cortar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios ya para terminar este tiempo.
Dios, Padre bendito, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Dios. Gracias porque te muestras constantemente en nuestras vidas, porque nos bendices, Padre, y tienes el control de cada área de nuestra vida. Yo te pido que seas tú, Señor, sigas transformando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos bendecir tu nombre, exaltarte, glorificarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. No solamente en nuestra vida congregacional, no solamente en la iglesia los domingos o el día que tengamos nuestra sede, Señor, o nuestro grupo de red, sino que en todas las áreas de nuestra vida, en todas las situaciones, Señor, en todos los lugares, Padre, donde estemos, a donde vayamos, Señor, podamos glorificar tu nombre, podamos servirte, podamos ser los hijos fieles, los siervos fieles que tú deseas que seamos, Padre. Te pido que tomes el control de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor, para que sigas obrando en ellos, Señor, para que sigas transformándolos, para que sigas forjando tu carácter en cada uno de nosotros, para que sigas haciendo tu voluntad en nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos para que sigas obrando y transformándonos, guardándonos, cambiándonos, renovándonos, Padre bendito. Te pido, Señor, que no permitas que nos alejemos de ti, ni desviemos nuestro camino a diestra o a siniestra, Señor, que cada día estemos más enamorados de ti, permanezcamos cada vez más firmes en tu palabra y en tus enseñanzas, Dios. Nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas y a través de ellas, Señor, para que nos sigas transformando conforme a tu perfecta voluntad, Dios. Nos ponemos en tus manos también para que nos ayudes a ser mejores siervos, mejores hijos, mejores discípulos, esos discípulos y siervos que tú deseas que seamos, Padre. Te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos y nos vemos el día de mañana.